amigos televidentes en todo el país, bienvenidos a una nueva entrega de Arte y Cultura en Mesa de Análisis. Soy Carlos Alberto Rivera y ustedes están en sintonía del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, canal 42 UHF, canal 74 en TV Cable y 1190 AM en radio. También estamos presentes en las demás provincias del país bajo nuestra propia señal. Andrea. En el programa de hoy hablaremos sobre los carros y sus evoluciones. Hablaremos también de la historia, donde conoceremos quiénes fueron los pioneros en el mundo automovilístico. Para hablar de ello está con nosotros en el estudio el presidente de la pequeña industria, el señor Renato Carló, y el presidente de Classic Power Club, Marcelo Mayorga. Pero antes de iniciar la entrevista, veamos la siguiente nota. Año a año, diversas ferias automotrices muestran las diversas novedades con las que los autos salen al mercado. A más de uno le atrae la idea de ser el propietario de uno de esos vehículos que cumplen, hasta por demás, con sus expectativas. Hay quienes piensan en un Trooper 4x4 para esas aventuras en la montaña, otros en un auto familiar y otros simplemente en su primer carro. Pero todo esto tiene un inicio. La historia cuenta que Koenigsegg fue el primero que descubrió diferentes usos para los motores a combustible y descubrió que al instalar el motor en un carruaje podía reemplazar al caballo. Mientras se daba este descubrimiento, Carol Benz inventaba el primer modelo de carros en el mundo, el que causó conmoción durante su presentación en el año de 1885. Ambos personajes se juntaron con el tiempo hasta formar una empresa llamada Daimler-Benz. El tiempo transcurrió y un empresario austriaco le pidió a Daimler 36 carros siempre y cuando fabricara uno que ganara la primera carrera en Francia. Decidió hacerse varios cambios en sus nuevos carros, a los que denominó con el nombre de su hija Mercedes, por lo que la compañía cambiara de nombre a Mercedes-Benz. Si bien ellos fueron los pioneros en la era automovilística, quien dio pie a las ahora llamadas líneas de producción en empresas fue Harrison Ford, el que creó una nueva era industrial, pues con la ayuda de varios trabajadores fueron armando los carros pieza por pieza, y fue su carro en forma de T el que dio a conocer en todo el mundo. Hoy la Ford es una de las casas automotrices que lucha por mantenerse en pie después de la crisis financiera global. Ya estamos ahora sí con Renato Carló y Marcelo Mayorga, dos grandes amigos unidos por la pasión del automovilismo. Bienvenidos nuevamente. Renato, escuchamos en el reportaje que en 1885 prácticamente se da como año oficial de la fabricación del primer vehículo, porque yo había investigado, en 1769 se inventó un vehículo a vapor, o sea, ya existió un vehículo a vapor, aunque no fue considerado tal vez como antecedente del automovilismo. Anteriormente estuvieron también las famosas diligencias, carruajes que veíamos, aunque tiradas por caballos. Tanto así que hasta ahora los vehículos sí se tienen tantos caballos de fuerza, o sea, se remonta a esa época. Qué interesante es que es la historia del automovilismo, cuánto esfuerzo, cuánta lucha para llegar a los vehículos que tenemos ahora, Renato. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, en verdad es apasionante el tema porque el ver cómo la creatividad del hombre ha hecho, digamos, que se plasme, digamos, en una facilidad de transporte, irlo mejorando en el tiempo, hace, digamos, que uno se apasione más de ver cómo en algún momento ciertas personas que tuvieron, digamos, la idea de mover un elemento, otros pues lo llevaron a una cadena ya de producción, digamos, un poco más agresiva y dar un servicio a toda la comunidad. Y ver cómo se fueron desarrollando y cómo la competencia en su momento es sana, ¿no? Porque la competencia obligó a que otras personas paralelamente vayan saliendo y vayan también creando un diseño diferente, un diseño, digamos, que sí, efectivamente marcó una etapa o una época en la que Henry Ford efectivamente no quiso, digamos, transformar su famoso modelo T hasta el año 27, cuando necesariamente la competencia empezó a cambiar la línea de diseño, y esto obligó
a que hayan nuevos diseños de autos. Entonces, empezar a ver cómo fue cambiando todas esas líneas en el tiempo hace que uno, digamos, o sea, también se transporte en el tiempo y vea, digamos, también cómo uno puede transformar sus líneas en los autos modernos y darle un valor agregado que marca la diferencia entre un auto clásico bien, digamos, mantenido o un auto clásico que permanece en el tiempo tal cual. O sea, pero hay valores agregados que en el tiempo fueron, digamos, siendo dados, digamos, a cada uno de estos autos y marcó la diferencia en el mercado. O sea, la gente se apasionaba por un detalle y eso hizo que efectivamente cambien su posición. Tal vez fueron un poco más exigentes poco a poco a medida que pasaban el tiempo. Antes parecían unas bicicletas, como lo mencionó Carlos Alberto, y lo vimos, y también lo mencionaron en el reportaje, eran arrastrados por caballos, pues, ¿no? Y cómo fuimos evolucionando a partir de tantos años, porque ya llaman más de 100 años, 150 años, que tienen pues estas grandes casas de vehículos. Entonces, ¿cómo usted también ha observado esta evolución en tantas marcas que existen ahora? Antes eran solamente una, dos, y esto era lo máximo, ¿no? Pero ahora hay tantos modelos, tantas marcas. ¿Qué ha observado en este caso de la evolución de los autos hasta ahora? Sí, muchas gracias por la invitación también. Muy contento de estar por acá con ustedes. En realidad sí, inclusive los modelos que empezaron a rodar con llantas de madera, del cual Renato tiene unos ejemplares ahí de su propiedad, extraordinariamente preciosos. Sí, también vemos los modelos europeos, los americanos, que fueron a inicios, como vuelvo y repito, con llantas de madera, pero así fueron evolucionando hasta tecnificarse y empezar entonces a hacer los famosos clásicos, ¿no? Que empezaron desde la época de los 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Porque a partir de esa época entonces ya la tecnología cambió. Ya pues los vehículos actuales no son como los anteriores de puro fierro, ahora son plásticos. Claro, son materiales muy... Lamentablemente así ha cambiado la tecnología. Suaves, ¿no? Muy pero lógico, flexibles. se ha venido, así es. Antes eran los carros de hechos, digo yo, con amor, europeos y americanos, que eran totalmente fuertes, consistentes y que hasta la fecha ruedan. Es por eso también que puede ser que se mantienen mucho más las personas que coleccionan estos vehículos, porque los vehículos de ahora tal vez no puedan durar tantos años, ¿verdad? Imposible. Imposible que duren, por ejemplo, 40, 50 años. Los carros nuestros son de la época de... Tú tienes de un 1926. 17 también. 17. Entonces, imagínense en cuántos años han pasado. Y los de ahora no podrían durar más de, qué sé yo, 20 años tal vez. A lo mucho. Probablemente. Yo le quería consultar a Renato por qué el automovilismo despertó tanta pasión por la velocidad, a veces diríamos hasta más que por la transportación que fue para lo que fue inventado. Apenas a 2 años de su invención, en 1887, ya se dio la primera carrera París-Versalles. En esa época a menos de 50 por hora. Sí, pero de todas maneras la pasión, más que nada que los vehículos en esa época no tenían la cobertura que tiene o la cubierta que tienen ahora. Entonces eso hace, digamos, que se sienta la velocidad más penetrante en uno. O sea, hace que, por ejemplo, es más o menos como cuando uno anda en moto. O sea, se siente libre. Y esa libertad la transportan al auto y en las carreras efectivamente tener esa libertad peligrosa también, ¿no? O sea, porque de todas maneras una carrera de auto siempre conlleva un peligro, pero igual es algo que le da libertad a uno. Creo que es una de las libertades que puede tener sin lesionar a otra persona porque es una decisión autónoma. Pero definitivamente sentir el acelerador a fondo es algo que no sé por qué a los varones nos apasiona que a las mujeres. Pero yo sinceramente cuando he tenido la oportunidad de manejar un vehículo que efectivamente tiene, digamos, un alto rendimiento, se siente una adrenalina en todo el cuerpo que hace, digamos, vivir una situación totalmente diferente, saliendo de la monotonía de todos los días. Claro, inclusive, Marcelo, en las grandes carreras es donde se hace la mayor publicidad de las marcas de vehículos, o sea, los ganadores
tenían muchos resultados después en las ventas. Así es, y son inversiones millonarísimas que ahí entonces destacan la tecnología, ¿no? Ahora, por ejemplo, se destacan marcas como Ferrari y así, BM. Entonces, como dijo Renato, esa adrenalina es extraordinariamente fantástica. Nosotros con nuestros carros hemos participado en competencias. En Yaguarcocha, me acuerdo, hace 3 años, que estuvimos ahí con nuestros bólidos interviniendo. Y esto es una experiencia, pero maravillosa. Ver que la pluma se va a los 160, 180 de velocidad, en donde puede uno aprovechar la velocidad, ¿no? Lógicamente en rectas, porque en curvas es un poquito peligroso. Hay que tener mucho cuidado con los frenos, porque los frenos no son los de ahora, es la tecnología, frenos de poder, servo y tanta cosa, que no venían en los autos de antes. Pero en todo caso, la velocidad es la velocidad y si es que se puede aprovecharla y con cuidado hay que hacerla. Claro, hay uno, perdón, hay uno de los, tal vez una de las cosas que una persona cuando va a adquirir un vehículo, sobre todo los hombres, ¿no? Es justamente se fijan en cuánto es lo máximo de velocidad que puede alcanzar y según eso y también la capacidad del motor que tenga. Entonces eso también puede ser algo realmente importante al momento de adquirir un vehículo, ¿verdad? O sea, es algo primordial. Para ustedes, en este caso, para la mayoría de los hombres, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que vemos es características del vehículo. ¿Qué quiere decir eso? Cilindrada, motor, no solamente la estampa, ¿no? Porque eso, bueno, es secundario para nosotros. Pero sí, por ejemplo, un buen motor, unos buenos frenos, una buena suspensión, una buena construcción del auto. Y después, entonces, el complemento, lo bonito, lo exterior, todo lo demás. Pero sobre todo la seguridad. Ya que se ha hablado que esto de la velocidad y el automovilismo atrae solo a los hombres, yo le quería consultar a Andrea, ¿por qué a las mujeres, como representante del sexo femenino, por qué a las mujeres no les despierta tanta pasión como a los hombres? ¿Por qué crees? Vamos a una parte más personal, pero en lo particular a mí no me gusta la velocidad y me parece que las mujeres son más cuidadosas. No sé si también ustedes los hombres lo sean, pero siempre andan buscando el peligro, siempre andan buscando la adrenalina, como lo mencionó Renato. Entonces yo creo que también por eso es que los hombres cuando van a adquirir un vehículo justamente van a buscar cuánto es la potencia de este vehículo, cuánto puede dar, y cuando lo van a probar, cuando hacen en la prueba de vehículo, tienen que llegar hasta el máximo porque tienen que ver cuánto da, ¿no? Exacto. Mientras las mujeres observan la fisonomía y quizás el color es lo que las decide a... Son más exigentes en ese detalle. Claro. La forma del vehículo. Miren que tanto se investigó para lograr una mayor velocidad que en 1909 en una carrera ya se pasó los 200 kilómetros por hora. Una velocidad altísima para la época, Renato. Sí, así es. O sea, y hay, digamos, pistas que están, digamos, entre Los Ángeles y Las Vegas que efectivamente alcanzan hasta 350 kilómetros por hora. Pero son, digamos, también una forma de una carta de presentación de las marcas. Es decir, yo tengo, digamos, una tecnología que difícilmente la pueden igualar. Entonces eso marca la diferencia entre una marca y otra. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en Pebble Beach, que es entre Los Ángeles y San Francisco, y ahí tuve la oportunidad de ver unos autos hermosísimos, entre ellos un Bugatti de 12 cilindros, que es una belleza. O sea, son piezas que no creo que las veamos aquí fácilmente. Eso más lo ve uno en Europa, o en este caso pues en la zona de Las Vegas, que es donde hay, digamos, yo no diría mucho dinero, tal vez mucho despilfarro de dinero. Pero bueno, es un gusto que se puede dar uno. Total, la vida es una sola, o sea que hay que darse los gustos aquí mientras estamos en esta etapa. Pero sí, es interesante y yo creo que es una sana competencia entre una marca de un auto y otra que ofrece alternativas, digamos, de dar un confort. Porque también efectivamente uno ve el velocímetro, ve también la línea deportiva del auto, ve la comodidad, o sea, siente la comodidad en el asiento, aunque los autos deportivos... y están hechos casi a la medida de la persona, ¿no? Sí. Así es, un Camaro que yo tenía, mi esposa me dice, oye, ¿sabes qué? En cualquier otro auto menos en este, porque mi mujer para levantarse tiene que cogerse digamos, del brazo de la ventana, que hacía el marco digamos, de la ventana,
y salir. Entonces, pero en cambio uno disfruta, o sea, son pasiones diferentes, o sea, por algo nos llevamos bien, porque si fuéramos iguales no tuviéramos que pelear. Así que por eso tenemos pasiones diferentes entre mi mujer y nos llevamos muy bien por eso. Claro. Bueno, seguiremos hablando sobre este mismo tema en el próximo bloque. Siga con nosotros.